Shalom, Dana, bienvenida. Vamos a esperar unos minutos para que más personas se unan. Bendiciones. Mire, Dana, aquí estoy tomando un café de Armenia, cosechado a 1600 metros sobre el nivel del mar, cultivado bajo doble sombra. Delicioso, y lo estoy tomando sin azúcar. Y le cuenta a Dana, por favor. Perdón, a Hanna. Delicioso. Dana, ¿escuchó lo del café que estoy tomando o no? Estoy tomando un café de Armenia, cosechado a 1650 metros sobre el nivel del mar, cosechado a doble sombra. Miren, delicioso. Y sin azúcar. Dígale a Hanna que estoy tomando sin azúcar. ¿Ya vio? Aprendí bastante. Gracias, Shalom. Vamos a seguir esperando unos minutos, que más gente se adhiera. Bueno, vamos a iniciar. Las personas que hay, ya tenemos 6 personas, pero solo Dana se ha logrado conectar adecuadamente, entonces solo con ella puedo interactuar, ver su chat, sus preguntas y todo. Los demás también por WhatsApp me pudieran escribir. Vamos a iniciar entonces nuestra clase. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, tenemos nosotros el resumen de lo que hemos visto en las clases anteriores.
Excelente, gracias Nahum, que ya está ahí conectado también allá en apartado. Los demás que estén conectados, por favor, repórtense ahí conmigo. Bueno, el resumen de la clase que vimos, vamos a hacer desde la primera clase nada más, por favor, ahí me pueden ver los puntos vistos. Hemos visto que el hombre está formado de dos elementos, uno espiritual y otro físico, ¿verdad? Ahí sacamos todo aquello que venía del espiritual, mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es el alma? También estudiamos qué es el alma, si se recordarán ustedes. El alma vimos nosotros que es la palabra del Eterno con lo que todo fue hecho, el aliento de su boca, que después fue insuflado en la nariz de Adán. Y así es como nace el alma. Ese es el alma en esencia, ¿ya? También platicamos y reflexionamos sobre dónde está el yo, cuando decimos yo hice, yo quiero, yo tengo, en el elemento espiritual o en el elemento físico. Yo soy este cuerpo, lo que veo, lo que los gusanos se van a comer cuando sea enterrado, o yo soy ese elemento espiritual que está vivificando este cuerpo. Platicamos acerca también del alimento, que lo que se alimenta o lo que tiene fuerza no es el músculo, sino es la parte espiritual que fortalece al músculo, ¿no? Cuando yo puedo tener un músculo muy grande, puedo levantar bastante peso, pero si mi alma sale de mi cuerpo, ese músculo no va a poder levantar nada. Entonces nos preguntábamos, ¿dónde está la fuerza? ¿Está en el músculo o está en el alma? Todo eso es lo que estuvimos analizando y llegamos a la determinación que el cuerpo solo es el elemento físico por el cual se manifiesta el alma, la Neshama. Gracias, ahí está doña Olga desde Armenia conectada. Gracias, doña Olga, vamos a estarlos visitando y el próximo lunes allá estaremos con ustedes. Quiera el Eterno que todo salga bien. También vimos, definimos lo que es la muerte, ¿verdad? Vimos que según las leyes dentro del jardín del Edén y fuera del jardín del Edén donde nos encontramos ahora, la definición de libertad, libre albedrío, muerte, son muy distintas a lo que son fuera, dentro del jardín del Edén y fuera del jardín del Edén, ¿verdad? Entonces, verdaderamente la muerte que conocemos hoy como el desprendimiento del alma del cuerpo no es lo que realmente se conoce como muerte. Muerte es cuando el alma, si nosotros somos alma, cuando nuestra alma sale de este cuerpo, no morimos, sino que vamos al Seol, que es un lugar de descanso, un lugar de inconsciencia. También tenemos las leyes que son diferentes dentro del jardín del Edén y fuera del jardín del Edén. Eso es el tema que platicamos también bastante en la primera clase. Vimos las partes del alma, ¿verdad? Si se recordarán, Nefesh, Ruach y Neshama. En donde está el Nefesh están los instintos, en la Ruach están las emociones y en la Neshama está el intelecto. O sea que hay que hacer una diferencia entre la Neshama y la Neshama. También hablamos de, por favor, si alguien tiene ahí, alguien más se conectó, no los puedo ver ahorita, pero le voy a poner ahí mute a su micrófono porque oímos todo el ruido que puede haber ahí. Y cuando quieran hablar, le habilitan el micrófono y ya pueden hablar. Tenemos las partes del alma. Aquí, por ejemplo, se recuerdan que vimos de los verbos hebreos que se utilizan en la Torah: crear, formar y hacer, que es bará, yatzar, asá. De ahí viene las partes del alma, que literalmente dentro de la Tanaj esas tres palabras se usan para referirse a esa parte espiritual que nos vivifica, que somos nosotros, pero que son sinónimos a nivel literal, pero a un nivel más profundo representan unas partes del alma. También vimos que esas partes, ya en la segunda clase vimos que esas partes del alma no son partes que se puedan descomponer, o sea, me refiero a que no podemos sacar la ruaj del alma, sino que el alma es espiritual y viene de lo más sublime a lo menos sublime, y una forma de cómo podemos discernir o captar en nuestro intelecto su funcionamiento
es como dividimos en estas partes, pero no son partes que los descompongan, que le podamos quitar, como desarmar una computadora que está formado por partes. No es así. Vimos también que la ubicación de la Neshama está en el cerebro, de la Ruach está en el corazón, y del Nefesh está en los instintos y la sangre. Eso es bien interesante, por eso es que ustedes ven que la sangre en las ofrendas se tiene que quemar, y también la grasa que está pegada en los intestinos, porque se refiere al Nefesh. Esos instintos los tenemos que matar para que sirvan al Eterno. Por ejemplo, aquel salmo que dice, alaba alma mía a Yahweh. Cuando ustedes ven en el hebreo, la palabra ahí es Nefesh. En un nivel literal, pues el alma que alaba al Eterno, pero en un nivel más profundo, está hablando de los instintos, que es lo que se tienen que sojuzgar a la voluntad divina. Por eso utiliza la palabra Nefesh en ese salmo. Y en la segunda clase, pues vimos las partes que componen al alma. La manera correcta en que funciona el alma es cuando la Neshama tiene el control. Ahí es donde está la capacidad de discernimiento. Recuérdense, platicamos que el intelecto es la herramienta con la que nos conectamos con lo que está más allá de nuestros sentidos. Y entonces la Neshama es la que debe de tener el control de las emociones, y las emociones dirigen los instintos, como vimos la diligencia como ejemplo, en donde el pasajero es la Neshama, el cochero que dirige los caballos es la Ruach, las emociones, y los caballos, que son la fuerza que nos mueve, son los instintos. Pero ¿quién toma la decisión a la hora de que el camino se divide en dos? Pues los caballos se irán por lo que esté más bonito instintivamente, ¿no? Un camino más ancho, o tal vez olores a que le agraden. Toma la decisión basado en los sentidos. También el cochero podrá tomar decisión porque tal vez el camino está más bonito o está más parejo, pero en realidad el que sabe a dónde quiere ir es el pasajero, que es la Neshama, ¿verdad? Y entonces vimos nosotros también que cuando vivimos una vida basado en instintos y emociones, eso es un animal, ¿verdad? Y vamos a entender nosotros que nosotros mismos, por mucho tiempo sin Torah, nos hemos dirigido como que fuéramos animales, instintivamente y emocionales. Platicamos, por ejemplo, que la mayoría se casa porque está enamorado, pero decimos, me enamoré, como quien dice algo que me sucedió y que yo no tengo el control. Realmente nosotros no decidimos de quién nos enamoramos. Entonces somos como animales, que nos ligamos a una persona basado en instintos y emociones, como esos perros que se copulan porque están en celo y no saben ni por qué, no tienen conciencia, y así son la mayoría de los seres humanos, viviendo como animales, ¿ya? Vivir una vida sujeta a emociones e instintos, vimos también eso, es una vida del reino animal, espiritualmente hablando, es una vida del reino animal. Verdaderamente la diferencia del animal y el ser humano, espiritualmente hablando, es que nosotros tenemos voluntad, libre albedrío, y mientras nosotros funcionemos basado en instintos y emociones, somos animales. Entonces no llegamos a la categoría de seres humanos. Eso es lo que tenemos que aprender. El hombre entonces sufre cuando su alma no funciona correctamente, y por eso sufrimos. Entonces nosotros tenemos que, parte de la libertad que el Eterno nos da a través de su majestad Yeshua, es que podamos dominar el egoísmo y tener el control de nuestra vida, porque la Torah nos hace responsables de todo lo que nuestros actos y nuestras palabras provoquen. Entonces, si somos responsables de todo lo que provocamos, el objetivo sería tener el control de nuestro ser, ¿verdad? No como cuando, por ejemplo, golpeo a alguien y ¿por qué me golpea? Ah, es que aquel me enojó. No, si yo soy responsable, tengo que tener el control, porque yo soy responsable de todo lo que mis actos y mis palabras provoquen. Si yo decido amar a mi esposa, esa es una decisión que tomo con la Neshama, y la emoción viene después, pero así debe de funcionar. Por eso existe un mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No me están preguntando si lo siento o no. Amar
debe de ser una decisión, eso solo un ser humano sabe de eso. Si para nosotros es difícil amar a quien decidimos amar, entonces quiere decir que estamos bajo un nivel de animal dominado por nuestros instintos y nuestras emociones. Así de sencillo, así de claro, ¿verdad? Entonces, permítanme. Entonces estamos aquí. Ya está Omar, gracias. Salón Omar y Anita. Bendiciones. Dana, mándenme el tinto. Mire que cuando fui a Solento se llama, ¿no? Me hicieron sentir mal por decir tinto. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora por lo que hemos visto, el resumen? Nada, para poder llegar a nuestra parte final de la clase. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien que me pueda escribir por WhatsApp o ahí? Pero lo voy a escuchar por acá y cualquier pregunta se la hago por WhatsApp. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase. ¿De acuerdo? Ya llegando al resumen. Saludos allá de Jalapa, Veracruz, que está ahí en la clase, también ya nos avisó. Ok, bendiciones, gracias. Bueno, vamos a retomar la clase que teníamos. Y se recuerdan del ejemplo que dimos de la diligencia. Entonces tenemos el pasajero, el cochero, y tenemos los caballos, que son los instintos, esa fuerza que nos da. Entonces las preguntas que deberían de comenzar a tener nuestra respuesta, preguntas existenciales, es ¿quién soy? ¿Verdad? ¿Quién soy? Verdaderamente son preguntas existenciales. ¿Dónde estoy? ¿A qué vine? ¿Verdad? ¿Y cómo alcanzo mi objetivo? Son las preguntas que toda esta información debería de ayudarnos a poder contestarlas, ¿verdad? Porque quisiéramos un ejemplo. Por ejemplo, por favor, cierren sus ojos un momentito, ¿sí? Cierren sus ojos un momentito. Así, cerrados, ¿ya? Yo les voy a hacer dos preguntas. Dos preguntas. Y busquen la respuesta, así con los ojos cerrados. ¿Quién soy? ¿Puede usted contestar la pregunta con los ojos cerrados? Eso quiere decir que la respuesta a esa pregunta de quién soy no está en la forma física. Por ejemplo, ¿dónde estoy? Si usted necesita abrir los ojos para poder ver dónde está, quiere decir que todavía no ha rebasado esa limitante. Todavía cree que usted es un elemento físico buscando una experiencia espiritual. No, somos espirituales, teniendo una experiencia física, pero nos ahogamos, sufrimos de amnesia y se nos olvidó de dónde venimos y tenemos que recuperar esa conciencia. Sigamos con los ojos cerrados. ¿Dónde estoy? Abramos nuestros ojos. Eso quiere decir que las respuestas a estas preguntas todavía las buscamos dentro de este mundo físico. Y las respuestas a esas preguntas no están en el mundo físico, están en el mundo espiritual, más allá de lo que nuestros sentidos puedan percibir, ¿verdad? Por eso es que nosotros necesitamos conectarnos con el Ein Sof, sin fin, quiere decir Ein Sof, sin fin. Esa luz que manifiesta la Asmut, la esencia. Asmut es una forma que nos referimos al Creador, a su esencia. Asmut quiere decir esencia.
Tenemos que ir conectados al Im Sof porque de ahí salimos. Ese es nuestro origen. Y las respuestas a nuestras preguntas de quién soy, dónde estoy, a qué vine y cómo alcanzo mi objetivo están allí. Y el que se puede conectar con el Im Sof para buscar estas respuestas es la Neshama, que es el pasajero de la diligencia. Con esta información él sabe a dónde va y a qué hora tiene que estar ahí. Y por eso le puede decir al cochero, vamos adelante, vamos a la derecha, a la izquierda, más rápido, más despacio. El cochero solo debería de redirigir, de dirigir los caballos hacia ese objetivo y a esa velocidad que la Neshama. El problema es que la mayoría, si no la mayoría de los seres humanos, funcionan instintivamente y ese pasajero, esa Neshama, está dormido y no tienen información y no pueden responder a sus preguntas básicas. Nosotros no podemos vivir una verdadera espiritualidad si no tenemos un objetivo, porque el objetivo es el que nos puede, el que define lo que es bueno o malo. Rab Shaul dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Y cómo yo sé qué es lo que me conviene y qué no me conviene si no conozco el objetivo? Porque bueno es lo que me acerca al objetivo y malo es lo que me aparta del objetivo. Entonces no puede existir una espiritualidad si no da respuestas a estas preguntas existenciales que todos deberíamos de tener, porque si no, no podemos evaluar nuestra vida espiritual. Porque después de ustedes de 5 años, 3 años, 2 años, 6 meses de Torah, deberían de saber si han crecido espiritualmente. Pero ustedes no pueden evaluar su crecimiento espiritual si no tienen un objetivo. Como ustedes van en un bus, se suben a un bus porque tienen un objetivo, hay un destino. Y ustedes pueden evaluar si este bus es el correcto o no, en la medida que los acerca al objetivo. Pero si no tienen el objetivo, como dijimos en la segunda clase, el que no sabe a dónde va, cualquier bus lo lleva. Y toda espiritualidad debe de tener parámetros objetivos sobre los cuales medir si lo que estoy creyendo que soy, realmente lo soy o no. Y ahí donde nosotros vemos el matrimonio y el hogar. Es el termómetro donde se mide la espiritualidad de toda persona. ¿Ya? Pero para eso la Neshama tiene que estar despierta. ¿Quién soy como esposa? ¿Quién soy como esposo? ¿Quién soy como madre? ¿Quién soy como padre? ¿Quién soy como hijo mayor? ¿Quién soy como hijo menor? ¿Quién soy como hijo mediano? ¿Cuáles son mis objetivos dentro de esta familia en la posición que el Eterno me dio? Entonces son preguntas que tienen que tener respuestas. Si no, nuestra vida no tiene coherencia. No sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Por ejemplo, ahorita con esta clase estamos aprendiendo de dónde venimos y qué somos. Y si sabemos de dónde venimos, ya podemos saber qué significa redención. Su Majestad Yeshua vino a redimirnos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hablamos de redención y no sabemos ni qué significa la palabra. Redención es regresar al original. Por ejemplo, si yo dejé en Armenia, por ejemplo, dejé un saco, ¿ya? Ya sea que lo vendí, que lo regalé, que lo presté, que se me olvidó o me lo robaron. Pero mi saco, que debería de estar en mi closet aquí en Guatemala, está en Armenia, Colombia. Redimir es hacer lo que sea necesario para que ese saco regrese al lugar donde corresponde, a mi closet, en mi habitación, aquí en Guatemala. Entonces, ahorita ustedes están aprendiendo de dónde vienen y qué eran antes de pecar. Entonces, cuando hablamos de redención, ya sabemos a dónde tenemos que ir. ¿Me explico? Entonces ya sabemos que nadie puede decir que ha sido salvado, que ha sido redimido y que ha obtenido la libertad por parte del Eterno a través de su Majestad Yeshua, si no tiene el dominio de su ser, si no tiene la capacidad de amar
a su prójimo y amarse a sí mismo, sino ha recuperado la capacidad de no dañar a la persona que ama. Porque ¿por qué el ser humano provoca daño a las personas que aman y que más lo aman? Y después tiene que disculparse. ¿Por qué? Porque hizo algo que no quería hacer. Eso manifiesta una realidad, que hay algo dentro de nosotros que nos domina y nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Entonces no he sido libre. ¿Me explico? ¿Cuándo fue la última vez que cada uno de ustedes se disculpó? Si se disculpó, quiere decir que hizo algo que no debía haber hecho, que usted sabía que no es correcto y que usted no quería hacer, pero algo lo dominó, entonces no es libre. La vasija. La Neshama es una vasija. Todos sabemos nosotros que la Neshama es una vasija. Rav Shaul lo representa como que nosotros somos el templo de la Ruach HaKodesh. Un templo donde debe de habitar la Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno. Entonces la Neshama es una vasija. Somos una vasija. ¿Estamos todos de acuerdo conmigo? Entonces, también aprendimos, no va a ser ese el tema ahora, pero el objetivo último de la creación es el llenado de la vasija. Hay otra clase que necesito darles acerca de la realidad espiritual. La realidad espiritual está fundamentada en 3 elementos: Asmut, Ein Sof y Neshama. Esos son los únicos 3 elementos que son la columna vertebral de toda la existencia. La creación, tal y como la conocemos nosotros hoy en día, solo es el escenario donde estas 3 vasijas, donde esos 3 elementos cumplen su objetivo. Por eso es importante conocer estos 3 elementos y las leyes en su relación. Pero el objetivo último de la creación es el llenado de la vasija. Y esa vasija es la Neshama. Ahora bien, ¿qué hace de que una vasija sea una vasija? A ver, ¿alguien me pudiera contestar esa pregunta? ¿Alguien puede decirme qué hace de una vasija vasija? ¿Qué hace que una vasija sea vasija? ¿Qué hace de una vasija vasija? ¿Qué hace de una casa una casa? ¿Qué hace que una habitación sea habitación? A ver, necesito una respuesta. Ahí está Omar, por favor, Omar, dime. Podría ser que para hacer una vasija tiene que contenido puede ser más. No te entendí. ¿El contenido qué? Que para hacer una vasija tiene que tener la capacidad de recibir, y yo creo que exacto. También podar. Pero digamos que ¿qué es lo que le hace a esta taza que tengo en mis manos la capacidad de recibir un líquido? ¿Qué hace de la vasija? El fondo, la anchura de la vasija, ¿no? El vacío. El vacío. ¿Se imaginan que esta taza estuviera rellena de cerámica? ¿Se imaginan ustedes que esta vasija, que esta taza estuviera llena de cerámica? No fuera taza. Entonces lo que hace de la vasija es el vacío. Lo que hace de una habitación
habitación no son las paredes, sino el espacio entre ellas. Si estas 4 paredes las junto, no es una habitación, son 4 paredes apiladas. Pero si las separo, forman una habitación. Entonces, lo que hace de la vasija no es su capacidad de recibir, de alguna manera por decirlo, pero es más que todo el vacío. El vacío. Gracias, Omar. Es el vacío lo que hace de la vasija una vasija. Vamos a ver qué me decía. No es el contenido. Vamos a ver. Carolina, gracias por... no es el contenido, sino el vacío que le daría la capacidad a la vasija de recibir. Si no hay un vacío, no puede recibir. Joseph Sierra dice su forma y su capacidad de retener. No, sí, pero realmente es el vacío que está dentro de ellos. Así que vamos a irnos, vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces, ¿qué hace de que una vasija sea una vasija? El vacío que está dentro de él. Eso es lo interesante. Eso es lo que hace de la vasija, vasija. Diga, te prosperen todos tus caminos y que bendiga a sus malajín desde lo que se... Gracias, hermano. Solo que ahorita vamos a estar en clase y después escucho sus saludos. Entonces es el vacío. ¿Estamos bien? Entonces, mire, pues aquí viene lo interesante y por favor pongan atención. Ahí tenemos el alma, que es una vasija. Interesante. Que lo que hemos estudiado ahorita como Nefesh, Ruach y Neshama, los instintos, las emociones y el intelecto. Lo único que estamos estudiando de ahí son las paredes de la vasija. Pero lo interesante y lo que hace de la Neshama una vasija es el vacío que hay dentro. ¿Ya? Y entonces lo que yo los quiero llevar es a un nivel más profundo y entender que Nefesh, Ruach y Neshama, cuando estudiamos y comprendemos el Nefesh, Ruach y Neshama, su funcionamiento y todo, solo estamos comprendiendo las paredes de la vasija. Pero ahí hay algo que hace de la vasija, y es el vacío que hay en su interior. ¿Qué hay en un vacío? ¿Qué hay en el vacío? Nada. ¿Verdad? Si no, no sería vacío. ¿Qué hay en el vacío? Nada. Nada en hebreo es Ayim. Y Ayim es uno de los nombres del Eterno. Cuando yo les digo, ¿qué había antes de que algo existiera? Rápido se contesta, nada. Claro, nada. Ese nada en hebreo se dice Ayim. Y Ayim es el Eterno. Por eso es que el Eterno es nada. El Eterno no existe. Porque la palabra existencia es un atributo que se le da a algo desde el momento que es creado. En el momento que usted dice que Dios existe, ya se equivocó, porque Dios no existe. El Eterno es sin el atributo de existencia. Es lo que había antes de que algo existiera. Por eso tenemos en nuestras oraciones que dice que Él era, es y será el mismo, inmutable, invariable, eterno, excelso, maravilloso, antes de que algo existiera, mientras todo exista. Y cuando todo deje de existir, Él seguirá siendo el mismo, inmutable, sin variación alguna. Porque ¿qué había antes de que algo existiera? Nada. Nada es Ayim. Y Ayim es el Eterno. Y en el centro de la Neshama, ¿qué hay? Hay un vacío.
Y en el vacío que hay, nada. Nada es allí. Allí es el Eterno. ¿Ya? ¿Me siguen ahí, por favor? Vamos a ver, yo creo que tengo una pregunta aquí de apartado. Hola, hermano Shalom Aleje, bendiciones. Yo soy Sadik, de Medellín, Colombia. Yo Sadik. soy el hermano que está encargado de recibirle acá cuando llegue a Medellín para la casa de un hermano donde usted se va a hospedar los días. Ahí está Sadik. Sadik, muchas gracias. Ahí cuando estoy en una clase en línea por internet, cuando termine le devuelvo la llamada. Ahorita le voy a compartir el link por si se quiere unir. Permítame, solo le voy a unir, le voy a compartir el link de la clase a este amigo Sadik de Medellín. Entonces, vamos a ver. Quiero por favor que me vayan entendiendo porque esto es profundo y es sumamente importante. ¿Qué había antes de que algo existiera? Nada. Nada es allí, allí es el Eterno. Si nosotros somos una vasija, ¿qué hay dentro de una vasija? Nada. ¿Qué hay en ese nada es allí? Allí es el Eterno. ¿Comprendieron eso? A ver, necesito que me digan. No, a ver, Omar, ¿vas a hablar, decirnos algo? Dime, Omar. No, nada. No, que sí Bueno. quedó entendido. O sea, que sí quedó entendido que en ese nada o en ese allí, eso es el creador. O sea, que él no existe porque él ya estaba antes de la existencia, entonces, pero pues que es algo que a veces no profundizamos, ¿no? Exacto. Y por eso nuestro intelecto le cuesta comprender. Porque no hay nada dentro de la creación con qué compararlo para decirlo. Por ejemplo, nuestro intelecto funciona así. Para comprender la luz necesitamos comprender las tinieblas. Siempre tenemos que tener un parámetro de comparación. Pero cuando tratamos de decir la esencia del Eterno, no podemos. Por dos razones. La primera es que nuestro intelecto no tiene con qué compararlo. Por eso es que la unicidad del Eterno, que es una unicidad simple, me refiero a una unicidad que no está compuesta por partes, nos cuesta hacerlo con nuestro intelecto. ¿Por qué? Porque nuestro intelecto está buscando algo con qué compararlo. Y dentro de la creación, todo elemento, toda unidad está formada por partes. Puedo llegar hasta el átomo y puedo llegar hasta la célula, la parte más mínima que puede conformar algo, y eso está formado por partes. Y por eso es que el ser humano puede pensar en la Trinidad, puede pensar en la unidad, que son 3 en 1, 2 en 1, 4 en 1, porque su intelecto está siendo forzado a funcionar de una manera distinta. Y por eso nos cuesta comprender la unicidad simple del Eterno. Una unidad que no está formada por partes. ¿Ya? Gracias, gracias, Omar. Ahorita vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces tenemos una vasija que es nada y dentro de nosotros está ese allí, esa nada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sigamos un poquito más. Entonces, en ese vacío hay un yo. ¿Sí? Hay un yo ahí adentro. ¿Sí? Porque en ese vacío hay nada. Nada es allí. Y allí es el Eterno. Nos pregunta Dana, o sea que nosotros cuando llegamos a la Torah somos una vasija que al comprenderla comienza a llenarse. Siempre hemos sido una vasija. Eso es lo que vamos a aprender, Dana. Pero no teníamos conciencia de eso. Y eso es lo que vamos a aprender ahorita. Shalom, Rabino. Le cuento que por acá, no sé si usted no alcanza a ver las preguntas en directo del chat de YouTube, pero por acá está Osvaldo García, que pregunta ¿qué forma la vasija?
¿Qué forma la vasija? Eso lo aprendimos en la clase primera. Ya vimos nosotros que en Bereshit 2.4, gracias Morenahum, y no veo el chat. Si no se conectaron adecuadamente, no puedo ver su chat. Solo puedo ver el chat de Dana, porque ella sí se conectó correctamente. Solo tengo a Omar y a Dana conectados. Los demás ven, pero no pueden interactuar conmigo porque no se conectaron por una videollamada que es Hangout. Vimos nosotros que la palabra del Eterno, el aliento de su boca, que fue con lo que todo fue creado, o sea, su palabra fue insuflada, dice, en la nariz. Ese aliento es la Neshama, es el alma. Y eso es lo que estudiamos en la primera clase. Les recomiendo revisar esa primera clase, por favor, para poder ver ese Ahí pregunta Rosita, de allá de Pasto. O sea que el Eterno siempre ha estado ahí en nosotros. Ahorita voy a contestar esa pregunta, Rosita. Pero ese yo que está dentro de nosotros no soy yo, sino que es Él. ¿Entienden? ¿Verdad? Ese yo que está dentro de nosotros no soy yo, sino que es Él. Ese es el principio de la unicidad del Eterno. Shema Israel y Eloheinu Yahweh Echad. Solo Él es y no hay nada fuera de Él. Solo existe un yo, que es Él. Yo, Yehudá ben Israel, no existo. A menos que comprenda que ese yo que está dentro de mí no soy yo, es Él. Eso es lo que me hace imagen y semejanza divina. Ese yo que está dentro de mí. Eso es lo que realmente me hace imagen y semejanza. Hay algo de Él. Y por eso ese es el gran pecado. Pecado es creer que yo soy yo y Él no. Yo no soy yo. Ese yo que está dentro de mí es Él. Por eso es que de egoísmo es desear para mí. Altruismo es desear para Él. Porque solo Él es y no hay nada fuera de Él. Mi existencia depende de su voluntad. Es efímera. Somos como un pensamiento dentro del Creador que hoy está y en un instante puede dejar de estar. Una pregunta de Morenahum. Sí, Rabino, le comunico que los correos están llegando para la invitación, no en bandeja principal, sino en social. Y desde esa ventana no hay ninguna opción para comunicarse con videollamada. No nos están llegando a principal con la opción de conectarnos con videollamada. Por eso cuando entramos por social... Gracias. Ya se lo mandé ese audio a Jasea para que nos explique cómo podemos hacer para eso. Yo realmente no tengo experiencia. Es mi tercera clase que doy por este medio. Solo hago lo que él me dice, envío las invitaciones y no sé cómo se conecta. Bueno, entonces tenemos ese vacío. ¿Alguien iba a hablar? Sí, Raf, Omar. A ver, dígame, Omar. Dentro del correo de Gmail que llega, viene allí un link, unas letras en azul con una subrayado. Ese link hay que presionarlo para que enlace de inmediato a la llamada de Angus. Hangout, ok, ¿ya vieron? Gracias, Omar, muy amable. Bueno, sigamos entonces con nuestra clase. Por favor, que yo estoy emocionado. Entonces, ese yo que está dentro de mí
es lo que me hace hacer imagen y semejanza divina. ¿Ya? Pero creer que ese yo dentro de nosotros somos nosotros, eso es lo que llamamos idolatría. Miren, pues vamos a ver a nivel sod las primeras 2 palabras de las 10 palabras. ¿Cuál es la primera palabra? Ani Yue. Yo soy Yue. Solo hay un yo, que es él. Y fuera de él no hay nada. Por eso dice la Tania, el Hasidut, que todos los mandamientos positivos se cumplen, se resumen en la primera palabra. Yo soy Yue, tu Elohim. Y todos los negativos se cumplen, se resumen en la segunda palabra. No tendrás dioses delante de mí, ni te harás imagen. ¿Se recuerdan? Entonces, cuando yo me pongo en un espejo, y cuando creo que ese yo que está dentro de mí es el que estoy viendo en el espejo, me estoy haciendo imagen de lo que no tiene imagen. Porque ese yo que está dentro de mí no tiene forma. Ese yo no soy yo, es él. Por eso Moshe les dice, en Devarim, cuando les dice, porque en medio del fuego, en el monte Joreb, no vistes imagen alguna. Así que no te harás imagen alguna. Ese yo que está dentro de mí no soy yo, es él. Por eso es que nuestras vidas no nos pertenecen. Venimos a este mundo y nadie nos preguntó si queríamos venir. Nadie nos dijo si queríamos venir como guatemaltecos, como colombianos o como mexicanos. Nadie nos dio a escoger a nuestros padres. Venimos a este mundo y nadie nos preguntó si queríamos venir o no. Nos vamos a ir de este mundo, de esta vida, y nadie nos va a preguntar si nos queremos ir o no. Esta vida no es nuestra, es de él. Y nuestro objetivo es representarlo a él en este mundo físico, manifestarlo a él en estos mundos inferiores, iluminar estos mundos inferiores con su luz. Nos pregunta Rosita de Pasto, esa imagen y esa semejanza se pierde con nuestros pecados. Nuestros pecados, si el Eterno vive dentro de mí, ¿por qué pecamos tanto? Y el habitar en todas las vasijas. Precisamente, y ahorita viene la respuesta, doña Rosita, porque cometemos idolatría. Porque cuando el cerebro, el intelecto comienza a preguntarse ¿quién soy? Y comienza a introspectar y buscar dentro de sí esa respuesta, se encuentra con ese vacío que no puede razonar, no puede discernir. Y lo único que percibe es un deseo. Por eso es que conocer al Eterno es conocernos a nosotros mismos. ¿Se recuerdan la parashá Bo de Ishmot? Se llama Bo, que quiere decir ven. ¿Sí? Y cuando el Eterno le dice a Moshe, ven a lo de Faraón, ven a lo de Faraón, repito, ven a lo de Faraón, ¿dónde está el Eterno? Si estuviera del lado de Moshe, diría ve ve con Faraón, pero le dice ven al Faraón. Quiere decir que el Eterno está donde está el Faraón, que representa la Yaser Hará, la inclinación al mal. Ustedes quieren conocer al Eterno, tienen que introspectar
en esas tinieblas que están en su corazón. ¿Se recuerdan que Moshe dijo que el Eterno estaba en las tinieblas? ¿Se recuerdan cuando Shlomo inauguró el templo? Dijo que él había decidido que su nombre habitara en las tinieblas. ¿En qué tinieblas? En las que están dentro de nosotros. La verdadera espiritualidad es aquella que ayuda al hombre a conocerse, porque conociéndose, conoce al Eterno. La verdadera espiritualidad reta al ser humano a escudriñar en sus tinieblas, en su yacer jará, en su inclinación al mal. La religión hace que la atención sea dirigida hacia el exterior, el diablo, los demonios. Señores, el mal no está afuera, las tinieblas están dentro de nosotros y tenemos que afrontarlas. Tenemos que afrontar nuestras debilidades, porque solo así vamos a afrontar al Eterno, porque el Eterno está en nuestro interior, en lo oscuro de nuestro interior, en donde nuestro intelecto no tiene capacidad de discernimiento y el intelecto se diluye cuando anda buscando la respuesta a la pregunta de ¿quién soy yo? No podemos, porque el conocimiento es fusión. Por eso Baal Shem Tov decía, el creador del movimiento jasídico, si lo conociera, fuera él. La era, ¿se dan cuenta? Si lo conociera, fuera él, porque el conocimiento es fusión. Y ahora van a tener más peso y sentido las palabras de su majestad Yeshua. Si me habéis conocido a mí, habéis conocido al Padre. No es que Él fuera el Eterno hecho carne, sino que se fusionó. Conocimiento es fusión. Isaías 53, 10 y 11 nos habla de que por su conocimiento, mi siervo el justo, refiriéndose al Masías, justificará a muchos. No es de un conocimiento intelectual, sino que conocimiento es fusión. Y gracias a esa fusión que el Eterno tuvo con el Mashiach, es que Él nos puede justificar. ¿Cómo? A través de que nosotros conozcamos a Mashiach. Conocimiento es fusión. Y si yo me fusiono al Mashiach, estoy donde Él está. Soy lo que Él es en la medida que me fusiono. Y no comprender esto es la base del egoísmo. Porque hay un yo dentro de nosotros que no puede estar equivocado. Hay un yo dentro de nosotros que exige que se respete lo que yo digo. Por eso criticamos la vida de todos. Porque queremos crear con la palabra como el Eterno lo hizo. Nos creemos dioses. Juzgamos a todos, condenamos a todos y nos enojamos o nos entristecemos cuando las cosas no funcionan como yo quiero. Ah, qué bonito. Yo soy Dios entonces. La verdad, esa es la base del egoísmo. Creer que ese yo que está dentro de mí soy yo y por eso exijo respeto, obediencia, honor. Pero no nos damos cuenta que ese yo que está dentro de mí y que exige todo eso y que es el único que no puede estar equivocado, es Él. Y por eso somos egoístas y ese es el problema de poder vencer el egoísmo, porque el egoísmo está fundamentado en una verdad, en ese yo que está dentro de nosotros. Y por eso es que cuando la Neshama despierta, se da cuenta que ese yo que está dentro de nosotros no soy yo, ese yo que está dentro de mí no soy yo, ese yo es Él. Y entonces comenzamos a vivir
una vida con Él, en Él, por Él y para Él. Por eso Rab Shaul se refiere a morir y nacer de nuevo. Nueva criatura somos. Esa expresión de todo lo puedo en Mashiach que me fortalece comienza a cobrar sentido. Porque estar en Mashiach es conocerlo, y conocerlo es fusión. Pero no puedo decir que lo conozco si mi vida no se parece a la vida de Él. Por eso dice Yohanan que el que cree en Él debe de andar como Él anduvo. Porque el que dice que le conoce y peca, el tal es un mentiroso y la verdad no está en Él. Porque el que le conoce no puede pecar. Porque la simiente de Dios está dentro de Él y no puede pecar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de dar terminada la clase, solo las preguntas no pueden detener ahora. Omar Martínez ha salido del chat. Omar Martínez salió. Ahí estás otra vez. Hasta ahora conozco tu apellido, Omar. Eres tú, ¿verdad? Soto Martínez. Gracias, Omar. Vamos a ver, Rocío nos pregunta de Armenia. ¿La fusión fue desde el principio? ¿En el principio era el verbo? ¿En nuevo nacimiento es conocer al Mashiach? Cuando hablamos del alma, la que hemos hablado hasta ahorita, la que hemos conocido hasta ahorita, no es la nuestra. Cuando el Eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando de Adán, e hizo a Adán. Nosotros no somos lo que el Eterno formó, creó e hizo. Nosotros somos, como dice aquel corito, rata de dos patas, comparado a lo que el Eterno hizo. Esa Neshama de la que estamos hablando, Rocío, es Adán, antes de pecar. Nosotros estamos súper lejos de esto, de lo que el Eterno formó. Ahora el Eterno hizo otra Neshama, que es el Mashiach, que es y funciona correctamente. La única manera, el único medio de salvación es fusionarnos a esa nueva semilla, a esa nueva Neshama. Conocerlo es fusión. Cuando lo conozco, me fusiono a Él y comienzo a recuperar el funcionamiento correcto. Y comienzo a funcionar de la manera adecuada. Porque estoy siendo redimido. Redimir es regresar al original. Ahorita lo que acabamos de aprender es lo que era Adán. Por eso que su majestad Yeshua es hombre. Pero hombre, como dice Bereshit 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es Adán. Ese es su majestad Yeshua. Nosotros estamos muy lejos de eso. ¿Por qué? Que ese yo que está dentro de nosotros no somos nosotros, sino que es Él. Y al no entenderlo caemos en idolatría y comenzamos a vivir una realidad desligada del Eterno. Y eso es muerte. O sea que estamos muertos en vida. Voy a leer otras preguntas que creo que me están entrando aquí en WhatsApp. Pero podemos volver a hacer lo que el Eterno formó. Ese es el objetivo. Y por eso es lo interesante entender quiénes éramos, porque Rocío, en el pensamiento greco-romano es un pensamiento lineal. Mire, aquí está el inicio, Bereshit, y es lineal. Miren mi cabeza cómo va. Mire, ¿hacia dónde estoy viendo? ¿Al inicio o hacia el final? ¿Hacia dónde estoy viendo? Hacia el final. El inicio queda atrás, ¿sí?
Por eso es que en el pensamiento griego, regresar a las sendas antiguas es erróneo. ¿Por qué? Porque el pensamiento es lineal. Por eso es que evolución, nueva era, eso era antes, pero ahora es eso. Ya me explico, mira el pensamiento lineal. Por eso es que la religión cristiana, que es un pensamiento greco-romano, tiene al Bereshit aquí y el Apocalipsis está allá, desligado del inicio. Entonces, ahorita usted acaba de conocer el inicio, pero el pensamiento hebreo no es lineal, sino que es cíclico. Todo debe de regresar a su inicio. Dana, míreme a mí, Dana. Todo debe de regresar a donde inició. Nadie sabe a dónde va si no sabe de dónde viene. Nuestro origen es nuestro destino. Por eso es que regresar a las sendas antiguas, a nuestro origen. ¿Por qué? Porque en nuestro origen está nuestro destino. Entonces, cuando ustedes interpreten Apocalipsis, el fin, tienen que interpretarlo conforme al Bereshit, porque todo va a regresar en donde iniciamos. Si usted comprende cómo era el jardín del Edén, cómo era la vida dentro del jardín del Edén, ese es el reino mesiánico. Vamos a tener un cuerpo incorruptible, como lo tenía Adán. No vamos a envejecer, no vamos a enfermar, como no envejecía ni enfermaba Adán, ni su majestad Yeshua. ¿Ya? Entonces ahorita por eso es que estamos conociendo qué es lo original, porque el problema es que el ser humano padece de amnesia y no sabe quién es, ni qué está haciendo aquí. Y despertar la Neshama es recuperar nuestro origen y regresar. Para eso dio su vida a su majestad Yeshua, para que regresáramos a funcionar como era el diseño original. Y solo se puede lograr a través de su majestad Yeshua. Esa es otra enseñanza que tengo que darles de cómo, por qué su majestad Yeshua tuvo que morir, tuvo que ser sacrificado. No se trata solo de obedecer mandamientos, se trata de una transformación en el alma. Y solo lo podemos lograr cuando nos fusionamos a su majestad Yeshua. Conocimiento es fusión. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver si tengo algo aquí. Espero, Rocío, que haya podido contestar su pregunta. Cuando la palabra dice, Rosita, la palabra dice que hay hijos del Eterno e hijos del diablo. ¿A qué se refiere? Tendría que... en Yohanan, precisamente, hijo, hebraicamente, torácicamente, hijo es la prolongación del alma del Padre. Por eso es que su majestad Yeshua le decía a los judíos de su época que no eran hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, hijo del Eterno es el que obra como el Eterno. Por eso su majestad Yeshua, cuando no le creían que era hijo del Eterno, él dijo, si no creéis en mis palabras, creed en mis obras. Igual como usted y yo. Si usted no cree que yo soy hijo del Eterno, lo invito a que venga a Guatemala. Yo lo espero. Y vea cómo es mi relación con mi esposa y con mis hijos. Si me comporto como un hijo del Eterno, entonces soy hijo del Eterno. Que no sea mi palabra la que lo convenza, sino mi vida. Y así debemos de ser cada uno de nosotros, con solvencia. Que sean nuestras obras las que deben de dar testimonio, hijo de quién somos. Y cuando no somos hijos del Eterno, entonces somos hijos del egoísmo, de la Yaser Hará, de las tinieblas, y eso es el vocabulario que usa Yohanan para ser hijo del Satán. Regreso otra vez con doña Olga. Dice, Jessica pregunta, estoy empezando, ¿cómo sé cuál es mi propósito? Le recomiendo que vea las 3 clases, no sé si las vio. Tiene que ver las 3 clases. Pero aquí comenzar nosotros a ver que nosotros tenemos que manifestar al Eterno. Somos hijos del Eterno. Como le digo yo, ¿cómo es? Si yo le presentara, y usted va a conocer
al hijo de Einstein. ¿Cómo cree usted que es el hijo de Einstein? Pues va a tener un coeficiente intelectual alto, ¿no? Pues va a ser muy... Usted espera que el hijo sea como el padre. ¿Sí? ¿Verdad? Y si usted es hijo del Eterno, debe de manifestar la esencia del Eterno. Y el Eterno es amor. Y es justo. Su esencia es amor y justicia. Si yo no obro con amor y justicia, no soy hijo del Eterno. Es como que un hijo de Einstein, y usted le pregunte, ¿cuánto es 2 más 2? 5. Tú no eres hijo de Einstein. Entonces, ¿cómo va a decir yo que yo soy hijo del Eterno y ni mi mujer me aguanta? Y mis hijos me faltan al respeto. Y yo las ofendo a mi esposa. Y no le pongo atención a mis hijos. Ah, pero sí soy hijo del Eterno. No. Si no obro con amor y justicia, no soy hijo. Y eso es lo sencillo de esto. Que nadie los engañe. El que es hijo, dice Yohanan, el que es hijo del Eterno, obra como él, en amor y justicia. Y el que no, es del Satán. ¿Sí? Así de sencillo. No le busquemos 5 patas al gato, porque solo tiene 4. La pregunta del último audio dice Nahum. Sí, Rabino, le comunico que los correos están llegando para la invitación. No, ese es el último audio que tengo, Nahum. No veo yo un audio suyo. No veo otro. Dana nos pregunta. Ahí se cumple la palabra que de él salimos y a él volveremos. Solo cuando le reconocemos es que comenzamos a rectificar, buscando su perfección, viviendo a la semejanza de Mashiach. ¿Sí? Mire pues. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. El mismo conocimiento que es fusión que hay entre el Eterno y su Majestad Yeshua es el que debe de haber entre nosotros. Estamos regresando al original. Vamos a ver otra pregunta. Rosita de Pasto. En este despertar de la Neshama, ¿tiene que ver la intervención de la Ruach HaKodesh? Ay, doña Rosita, esos son otros 20 pesos, como digo yo. Tendría que explicarle, darle otra clase para poder despejar. No sé qué concepto tenga usted sobre la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh no es el mismo concepto que trae, que enseña el cristianismo del Espíritu Santo. Tendría que darle otra... tendríamos que redefinir para que podamos hablar en el mismo lenguaje, doña Rosita, pero sí, definitivamente la Ruach HaKodesh. Vamos a ver, Nahum, vamos a ver qué dice. Rabino, una pregunta, o sea que ese conocerse uno mismo, conocerse su Neshama, conocerse como vasija, ¿no? Se perdió cuando el hombre sale del Gan Edén. Sin embargo, pues surge la pregunta también por qué de una u otra manera Adam tuvo el mismo comportamiento, de cierta manera. Y pues esto también nos lleva a pensar que aún fuera del Gan Edén, Yeshua demuestra que es viable y es posible que podamos conducirnos como verdaderas vasijas con un llenado espiritual tal que podamos de una u otra manera caminar en obediencia en el Eterno. No es que solo nos venga a dar un ejemplo, porque no podemos, nadie puede guardar la ley. Eso es lo que Rav Shaul habla acerca de la maldición de la ley. Nos dice, ama a tu prójimo. A ver, ame usted a su prójimo. Eso está fuera de nuestra decisión, porque somos emocionales, somos sentimentales. O sea, usted dice, no, este me cae mal, yo no lo amo. O sea, no puedo ser hipócrita. ¿Ya?
dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Y cómo nos ordena el Eterno no desear si el deseo está fuera de nuestra voluntad? No, usted no puede decir, mañana voy a desear una manzana. El deseo está fuera de nuestra voluntad. Con eso es lo que Rav Shaul llama la maldición de la ley. No podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene una naturaleza. Y la naturaleza nuestra es malvada. La naturaleza de la Torah es amor y justicia. Y nosotros somos malvados. No encaja. ¿Ve? No encaja. Por eso es que nadie puede guardar la ley, a menos que la naturaleza del ser humano cambie. Y entonces ya esa naturaleza es conforme a la naturaleza de la Torah. Y entonces no desear a la mujer de mi prójimo es natural en mí. ¿Me explico? Amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, yo soy incapaz de hacerle daño a alguien. Y es parte de mi naturaleza. La obediencia de los mandamientos no es el resultado de mi esfuerzo por obedecer, sino es la consecuencia de la obra del Eterno en mi corazón. Y todo eso es a través de su majestad Yeshua. Esa transformación, ese cambio de naturaleza. Por eso Rav Shaul dice que somos liberados de la maldición de la ley gratuitamente por su sangre. Espero haber contestado la pregunta. Rosita nos pregunta, entonces, ¿cómo se despierta la Neshama? ¿Solo con el conocimiento? No. En Shemot 12, 6 dice, te liberaré, te quitaré las cargas, te liberaré, te redimiré y te tomaré para mí. Esa es la base del Seder de Pesaj, las 4 copas. El primer efecto del sacrificio de su majestad Yeshua en nosotros es, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? El reconocer que soy esclavo es el primer efecto del sacrificio de su majestad Yeshua. El segundo efecto es alcanzar la libertad. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros entendimos que donde estábamos mal, ese es el primer efecto de su majestad Yeshua. Enseñarnos que estábamos mal. Y luego el segundo efecto es llevarnos a la Torah. ¿Ya? Entonces, así es como funciona. Por eso es que despertamos. No es algo interno nuestro, sino es que alguien nos despertó. Por eso es que necesitamos que el Eterno nos salve. Porque ningún esclavo se puede autosalvar. El esclavo no tiene libertad, no tiene voluntad. Entonces el único que nos puede quitar esa condición de esclavo de nuestro egoísmo, de nuestra maldad, de nuestra inclinación al mal, como ustedes le quieran llamar, es el Eterno. Nadie puede autosalvarse, nadie puede decir, ay, gracias a que yo entendí, nadie. Porque miren, pues, ¿cómo les explico? Está muy profundo. Encuentro las palabras. Síganme las preguntas, a ver si hay más para ver cómo funciona esto. Dime, Omar, vas a preguntar. Dime, Omar. A ver, entonces yo quiero entender que el hecho de aceptar a su majestad Yeshua como majestad o como Mesías quiere decir que voy a tratar, bueno, primero que voy a aprender sus enseñanzas y que voy a tratar de igualarlas o aprender de lo que él vino a enseñar a este mundo físico para acercarme al creador del universo. No. Y al tratar de hacerlo, entonces podría yo fusionarme con él o solamente tendría que aceptar que él es su majestad y con eso basta para yo fusionarme con él. Sí.
si se tratara solo de obedecer mandamientos, Omar, si se tratara de solo obedecer mandamientos, no fuera necesario que él muriera. ¿Qué secreto hay en ese sacrificio? Porque si solo se tratara de obedecer mandamientos, ¿por qué no, así con su majestad que él tenía, se elevó en los aires y dijo, señores, ahí les recuerdo que tienen que obedecer la Torá de Moshe, ahí nos vemos, y se fue? Pero ¿por qué tuvo que morir? Ahí está el secreto, que esa es otra clase. La manera que, como él muere, que dice, así como la semilla tiene que caer al suelo y morir para dar fruto, él tenía que morir para que él se reproduciera en nosotros. ¿Cómo? A través de una conversión. Reconocer, por eso es que cuando hacemos nuestra conversión a la Torá, que ahorita vamos a ir a hacer unas Armenia, es reconocer que una vida sin Torá ha sido una vida de pecado. No importa la religión que hayamos tenido. No importa si fuimos líderes, pastores, sacerdotes, no importa. Fuera de la Torá, todo es pecado. Eso me hace tener la necesidad de pedir perdón, ¿verdad? 1. 2, reconocer que yo no puedo guardar la ley. ¿Por qué? Porque soy malo. Y mi naturaleza es malvada. Y la naturaleza de la Torá es amor y justicia. No puedo guardar la ley. Entonces viene la necesidad de pedir que el Eterno me transforme, obre en mi vida, como Él lo prometió a través de los profetas. Quitaré ese corazón de piedra, daré un corazón de carne, implantaré mi Torá en su mente, en su corazón, pondré un nuevo espíritu dentro de ellos para que puedan guardar los mandamientos. Pedir. Y el tercer paso es reconocer que solo a través de su majestad Yeshua, el Eterno puede hacer eso realidad en mí. Por eso es morir. Aquí está su majestad Yeshua. Es morir ante Él y así yo me puedo fusionar. Es algo místico. Pactar, ligarme a su sangre para que esa sangre sea efectiva en mi vida. Y ahí existe una transformación. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando estudiamos judaísmo, porque el espíritu del judaísmo es esforzarnos para obedecer. Y para nosotros la obediencia es el resultado de la obra del Eterno en nuestro corazón. Cuando estamos esforzándonos, estamos mal, no hemos entendido. Tenemos que morir, humillarnos, para que haya esa fusión. Y gracias a esa fusión, ahora obro con una naturaleza de amor y de justicia. Ya los mandamientos solo me sirven para ir ajustando, para sabiendo cuando estoy mal, cuando estoy bien, como para irme dirigiendo en mi nuevo camino. Pero ya dentro de mí, en mi naturaleza, no está el hacer daño a nadie. No está en obrar pensando en mí, sino pensando en el Eterno, en otra realidad. No sé si contesté tu pregunta, Omar. Voy a ver si hay otra aquí. Dice Rosita, dice la escritura que el pensamiento está entenebrecido y por eso no nos resplandece la luz de la Torah, y eso majestad de Yeshua nos libera ese entendimiento. Claro que sí, porque en Él es que podemos hacerlo todo. En Él. Por eso es una fusión. O sea, creer en su majestad de Yeshua no es como ustedes creen en mis enseñanzas y siguen mis enseñanzas. No, creer en su majestad de Yeshua es más que seguir sus enseñanzas. Es ser Él. Miren, pues el Eterno, su majestad de Yeshua es el Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Único. Entonces, ¿cómo Omar puede llegar a ser hijo del Eterno sin que su majestad de Yeshua deje de ser unigénito? Porque si Omar es hijo también, entonces su majestad de Yeshua ya no es unigénito, porque el Eterno ya tiene otro hijo. La única manera es que Omar se fusione a Mashiach y llegue a ser lo que Mashiach es. Por eso es que la naturaleza de hijo de Mashiach se reproduce en Omar a través de la Ruach HaKodesh, como decía Rosita, ¿ya? Y entonces, cuando Omar eleva su voz al cielo, no están oyendo a Omar, sino están oyendo al Hijo unigénito.
que está en Omar, en la medida que él se haya fusionado al Mashiach, y esa fusión no puede darse si no hay una muerte y un nuevo nacer. Dice Dana, ahí se cumple la palabra que salimos y volver, si ese ya la había leído. Nahum tiene otra pregunta en audio. Rabino, eso fue lo que sucedió de pronto en Sara y Abraham, que surge Ismael producto de un esfuerzo y pues realmente no era eso lo que pretendía el Eterno. Se desesperaron y producto de un esfuerzo de querer ayudar al Eterno sale Ismael, y por eso uno ve esa misma conducta en Ismael posteriormente y en su descendencia, ¿no? Así es, Ismael es el resultado del esfuerzo de Abraham y Sara por hacer que la palabra del Eterno se cumpliera, pero no es así. Por eso vino Yitzhak, que es el resultado de un milagro. No es el resultado del esfuerzo de Abraham y Sara, sino de algo sobrenatural. Y es hijo de la promesa, por eso es que en él se cumple todo. Y por eso es que Rav Shaul utiliza esa misma analogía que estaba utilizando el Moreh Nahum, porque dice que los hijos de la esclava es Ismael. Él hace referencia a que son el judaísmo de esa época. Son aquellos que él le llama las obras de la ley, que están esforzándose por cumplir. Y entonces la obediencia es un logro propio. Y eso no es lo que el Eterno quiere, sino que sea el resultado de la obra de él en mí. Espero que ahí vamos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de terminar la clase? Ya vamos a hora y media de clase, hora 25 minutos de clase. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Dana. El amor al Padre me mueve a elevarme en exaltación y obedecer. Se convierte en mi respirar. Eso me lleva a hacer una ejad con Mashiach. Debería ser el resultado. Entender que su vida no es suya, es del Eterno. Y que tiene que vivirla, por lo tanto, conforme a la voluntad del Eterno. Porque imagínense, si solo el Eterno es y no hay nada fuera de él, ¿cómo hago yo para hacer? La única manera es ligarme a él, y la única manera de ligarme a él es a través del Mashiach. Si solo existe una voluntad, porque si solo él es y no hay nada fuera de él, solo existe una voluntad, la voluntad del Eterno. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede recuperar esa voluntad? La voluntad que solo es propia de un libre, uniéndose a la voluntad del Eterno, porque solo existe una voluntad. Vamos a leer otra pregunta aquí. Rosita, ¿cómo muero a mí? Entendiendo que no somos nada. Entendiendo que lo que hemos creído entender hasta ahorita, Rosita, no es lo que el Eterno quiere. Vaciarnos, resetear nuestro disco duro y entender que todo lo que habíamos creído y entendido no era lo que el Eterno quería. Y que ese Dios que creíamos que estábamos con nosotros y en nosotros y que nos hablaba, no era el Eterno. Estamos viviendo en el tiempo del antimesías. El antimesías está reinando y todos lo están proclamando como su Dios. Y ese Dios, que según Rav Shaul dice, que se sentará en el trono en el trono de Dios, que él mismo dice que nosotros somos templo de la Ruach, se sentará en el trono haciéndose pasar por Dios, pero no es el Eterno. Rosita, Mateo 7, 21, 20 dice, en aquel día vendrán muchos a mí y me dirán,
Señor, Señor, ¿no en tu nombre profetizamos? ¿En tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios? Y yo les diré, apartados de mí, violadores de la ley. Quiere decir que va a haber un problema de identidad. Porque esta gente hacía todo eso, creyendo que el Mashiach estaba con ellos, creyendo que el Mashiach lo respaldaba. Y se van a dar cuenta que no era él el que los dirigía. No era él el que les hablaba desde su corazón. El antimesías está reinando. Y ese es el que hace que el ser humano se oponga a todo lo que es del Eterno y digno de adoración y alabanza. La pregunta es, ¿quién es esa voz que he escuchado hasta ahora? Tengo que morir, Rosita, y entender que todo lo que había hecho antes era contrario al Eterno y a su Torah. Yo soy una persona, tengo 50 años, fui engendrado en un hogar presbiteriano. Soy de padres protestantes y de abuelos protestantes. Podría decir como Rab Shaul, fariseo de fariseos, protestante de protestantes. Mi abuelo paterno fue uno de los primeros 5 pastores presbiterianos en Guatemala. De los 5 primeros pastores evangélicos en Guatemala, mi abuelo. ¿Sabe qué fue lo duro para mí entender? Que todo esto era basura ante el llamado del Eterno hacia la Torah. Pasearse y votar todo es lo más duro. Poder entender, poder llegar a la conclusión que lo que yo he entendido, di seminarios, fundé ministerios de evangelización y entendí que todo eso era nada y que estaba trabajando para el antimesías. Eso fue lo más duro para mí. Y tuve que negarme a mí mismo. Tuve que entender que todo lo que había enseñado no era del Eterno. Enseñé a muchos a pecar, como me enseñaron a mí. Me enseñaron a desobedecer la ley, y eso es pecar. Me enseñaron que así agradaba al Eterno, desobedeciendo. Y todo eso me lo enseñaron en nombre de un Mesías, que no es el Mesías del Eterno. Pero yo lo acepté. Y así viví mi vida, creyendo que ese Dios a quien yo oraba era el Eterno. Que ese Dios que respaldaba mi vida era el Eterno. Y me di cuenta que no. Eso es morir y nacer de nuevo. Entender que lo que éramos hasta ahorita no tiene nada que ver con el Eterno. Rocío, ¿a qué hace referencia a las obras de la carne y las obras de la Ruaj? Hace referencia precisamente a las obras de la ley, son de la carne, es vivir en egoísmo. Vivir cuando usted solo importa a usted y nada más que usted, todo el que esté a su alrededor sufre. Porque el único que importa es usted. Y ese es egoísmo. Y ahí donde vienen las contiendas, las riñas, las envidias, los celos. ¿Ya? En cambio, las obras de la Ruaj, cuando ya estamos sintonizados de la manera correcta, entonces es cuando comenzamos a obrar conforme a la naturaleza divina. Amor, benignidad, dominio propio, tolerancia. ¿Ya? Esas son las manifestaciones. Los milagros, respuestas, oraciones en el cristianismo, gracias a quien fue. Ay, Rocío, usted me saca más de lo que debería de sacarme. Se la respondo allá en Armenia. Rosita, gracias. El tío, está el tío en Armenia. Shalom, tío. Es morir, es lo más duro que afrontamos, sí. Porque aún creemos saber, creemos entender, y por eso lo más difícil es llenar un vaso lleno. Gracias, por esta enseñanza tan excelente. No, ya esperarlo acá en Colombia. Y aquí, pues, esperamos
nutrirnos mucho de las enseñanzas. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Barujú, buenísimo. Gracias, More. Dana. Desaprender es más duro que aprender, dice Dana, allá de Armenia. Lo pregunto porque se repiten muchas inquietudes y usted lo vivió en carne propia. Sí, yo creo que hasta que uno no entiende precisamente eso, de que no hemos entendido nada y que estamos en cero, no comenzamos a aprender. Y comenzamos a mantener interpretaciones que teníamos antes en el cristianismo. Y eso no nos deja seguir avanzando. Es botar todo. Es comenzar a redefinir todo. ¿Qué es fe? ¿Qué es gracia? ¿Qué es la salvación? ¿Salvos de qué? Es volver a iniciar todo. Aferrarme a conceptos, ideas y maneras de hacer las cosas en la vida anterior. Eso no es morir. Eso es querer traer ese espíritu aquí. Y ese espíritu aquí no cabe. Ahí es donde nace el mesianismo. Para mí el mesianismo son personas que salen del cristianismo, hablan con conceptos hebraicos, usan Talid y Baruch Hashem y todo, pero su doctrina, su forma de pensar sigue siendo la misma. ¿Me explico? Solo porque eso es lo más difícil, es morir. Es decir, Señor, no he entendido nada, he pecado toda mi vida. Desde pequeño me he gozado en la iniquidad, apartado de tus mandamientos, de tu justicia. Soy basura, merezco morir. Pero por favor ayúdame, sálvame. Y entonces comenzamos. Nueva criatura. Pero si me sigo aferrado, mire, es que fíjese que yo aprendí que Apocalipsis sigue aferrado. ¿Me explico? Es morir y nacer de nuevo. Mientras cada uno de ustedes no llega a sentarse y decir, bueno, vamos a aprender otra vez. ¿Qué es amor? ¿Quién es prójimo? ¿Quién soy yo? ¿De qué se trata todo esto? Pero si me sigo aferrando a cosas, uno tiene que llegar, ¿sabe qué? Cuando uno muere, uno ya no sabe ni cómo orar. Uno ya no sabe si es bueno orar, porque antes orábamos por todo. Y cuando uno entiende que el Dios que uno tenía antes no era el eterno, y que el Mashiach que uno tenía no era el verdadero y único Mashiach, híjole, eso es lo más duro. Lo más duro. Y ahí ustedes saben lo que es la muerte. Ahí van a comenzar a derramar su vida. Entonces uno viene a la Torah y dice, bueno, vamos a aprender. ¿Qué es amor? Entonces eso es morir y nacer de nuevo. Y eso es lo que se tiene que dar a través de una tevilá. Por eso yo, en este camino, pues cuando yo comencé, no había quien me explicara todo esto. Yo he aceptado a su majestad Yeshua y he ido a hacer tevilá para aceptarlo como unas 4 veces, en la medida que he ido comprendiendo todo lo que he aprendido. Dice Rosita de Pasto, recuerdo en esos momentos cuando entré en esta revelación, el Eterno me dijo, en el cristianismo enseñaste cómo el hombre debe comportarse con el Loa y ahora enseñarás a lo que el Loa es con el hombre. Esos son sus pensamientos, sí. Así es, Rosita. Bueno, si no hay más preguntas, termino aquí y espero que sí haya cumplido el objetivo de esta clase, que ustedes me pidieron el tema acerca del alma, cómo funciona la Neshama, qué es la Neshama, qué somos y por qué mal funcionamos. Y tenemos que aprender que en esencia nosotros somos deseo. En esencia eso es lo que somos, deseo. Hay algo dentro de nosotros como vasija, en ese vacío que está en el centro de la vasija está emanando algo. Y el pensamiento solo está intentando discernir lo que está emanando de ese centro de la vasija. Por eso es que el pensamiento es consecuencia, no causa. ¿Ya? Después tenemos que ver a través del intelecto cómo articulamos a través del lenguaje lo que nuestro intelecto
está intelectualizando de lo que está emanando de nuestro ser. Por eso es que el lenguaje es el resultado de una percepción. Por eso usted quiere conocer una cultura, conozca su lengua. Porque el lenguaje es el resultado de una percepción. El problema, primeramente, está en el interior, en nuestro vacío, pero eso no lo podemos tocar nosotros. Eso el Eterno es el que lo altera. Lo que existe en nuestra mano es cómo intelectualizamos lo que está emanando de nuestro ser. Tenemos que poder discernir si lo que está emanando de nuestro ser es de la inclinación al mal o de la inclinación al bien. Para ver si lo tenemos que mitigar, domar, o tenemos que darle fuerza a eso que está emanando del centro de nuestra alma. El tío dice, shh, no sé qué quiere decir eso. Bueno, Dana, muchas gracias. Para mí también ha sido una bendición poder compartir eso con ustedes. El próximo 2 lunes no vamos a tener clase, estaré allá en Colombia. El próximo lunes estaré llegando a Armenia y el siguiente lunes estaré allá en Cartagena con unos amigos que todavía no conozco, pero que vamos a ir a conocer a un grupo que está allá esperándonos. Shalom a todos, bendiciones. Gracias por haber estado en esta clase. Que el Eterno los bendiga en todo y con todo. Shalom.